Muchas gracias por la introducción y por la invitación. Es una pena no poder estar en Salamanca en este evento, pero también es una ventaja poder hacer esto online y llegar a más gente sin tener que viajar. Em, He juntado un par de diapositivas para un poco defender nuestra función en la seguridad alimentaria, en la producción de alimentos a nivel mundial. Mi presentación veréis que es a nivel mundial porque como empresa que juega un papel en la ganadería a nivel mundial, nos sentimos obligados no solamente a defender, sino a de verdad reivindicar, no defender de las acusaciones de impacto ambiental, sino defender el rol que la ganadería tiene no solamente en la seguridad alimentaria, no solamente cuantitativa, sino también cualitativa a nivel mundial, sino además el impacto de la ganadería en el mantenimiento del medio ambiente, como muy bien indicaba nuestro compañero Don. Entonces, el título de mi presentación es el rol en la producción agropecuaria sostenible, producción de alimento, no solamente en calorías para alimentar esta población creciente en el mundo, sino también calidad de esta nutrición. Y desafortunadamente los que nos dedicamos a esto tenemos que ver este tipo de titulares constantemente. Perdonad que sea en inglés, pero he pensado que una fuente, en teoría respetable, como la BBC, continuamente saca estos mensajes y no son los únicos, obviamente, que constantemente hablan del impacto ambiental y no dejan de decir la verdad, sin embargo, dan la impresión a los ciudadanos que realmente esto es un problema de la ganadería, aunque los datos, como nos ha enseñado Don, no lo indican. Como yo no soy un elemento imparcial, porque me dedico a esto, igual que la mayoría de los que estamos hoy aquí, me gustaría ir a una referencia que puede considerarse imparcial, como el panel intergubernamental del cambio climático, que sacó un informe el verano pasado, un informe muy interesante sobre el efecto del uso de la tierra en el cambio climático. Un uso de la tierra que, por supuesto, tenía un gran enfoque en el uso agrícola y ganadero del mundo. Y he sacado unas frases de ese informe que pasaron inadvertidas a propósito o involuntariamente a la prensa, a la cobertura de la prensa de este informe. Desde los años 60, la población mundial, como sabéis, se ha duplicado y consumen más del doble de alimento, no solamente porque se come más, en realidad el número de calorías consumidas es el mismo, pero la calidad ha aumentado y requiere mucha más producción agrícola para alimentar con mayor calidad esta erradicación constante que tiene la pobreza y el hambre en el mundo desde los años 80 en adelante, pero un proceso iniciado ya en los años 60. Esta referencia habla de que la superficie agrícola se ha aumentado solamente en un 15%, pastos un 8%, pero la producción agrícola se ha multiplicado por 3,5 y la producción animal 2 veces y medio para alimentar a un doble de la población. Y este informe también implica que las emisiones del efecto invernadero calculadas por organismos oficiales, imparciales y auditados, como hemos aprendido en la ponencia anterior, indican que el impacto ambiental por unidad de comida se ha reducido en un 60%, o sea que se ha reducido a menos de la mitad. Estamos produciendo 2 veces, 3 veces más comida en el mundo para el doble de la población con el mismo impacto ambiental que en los años 60 a nivel mundial. Y eso es un milagro tecnológico, pero que no ha terminado. Y ahí tengo mi tercera referencia del informe, que indica que la ganadería de los países de bajos y medianos ingresos, un eufemismo para hablar de los países en vías de desarrollo, contribuyen al 70% de las emisiones de rumiantes a nivel global. En realidad, el sector que nosotros conocemos en España, en Europa, en Norteamérica, solamente aporta el 30% de estas emisiones. Y no es por acusar a estos países que tienen una transición tecnológica pendiente, sino para indicar que en realidad la oportunidad de mejora en estos países es todavía limitada en comparación con otros. Y empezaremos mostrando este gráfico de una publicación de hace unos años que me gusta mucho porque enseña dónde están todas las vacas en el mundo, incluidos los búfalos. Podéis ver claramente dónde conocemos que están las vacas, con la India, con Brasil, con Norteamérica y Europa.
Mi argumento aquí es que unos 40 millones de vacas profesionales, que podemos llamar profesionales a las intensivamente, tecnológicamente manejadas, de acuerdo con mejores prácticas, producen el 40% de la leche mundial. Es un cálculo muy fácil pensar que con 100 millones de vacas podríamos producir la misma leche que producimos hoy en día. Pero la cabaña ganadera de vacas de leche o animales que se ordeñan supera los 250 millones y si ampliamos el concepto de animal de leche, podríamos llegar a 350, considerando la cabaña de la India, que incluye búfalos y que no entra tan fácilmente en la definición de vacuno de leche. Entonces podemos ver que realmente hay un exceso de animales y una producción concentrada allí donde hay tecnología. Y esa es una diapositiva que preparé para los managers de alto nivel de nuestra empresa para explicar el tema del metano, que está muy candente y nos preguntan al departamento de I+D constantemente. A ese nivel no saben lo que la mayoría de los que están hoy con nosotros entenderán, que son las necesidades de mantenimiento de un animal y las necesidades de producción. Hay que enfatizar que las vacas producen metano no porque producen leche, sino porque consumen alimento. Es una fermentación gastrointestinal, entérica o asociada al estiércol. Entonces, de esta manera, una vaca de baja producción o una vaca que no está produciendo, tiene una producción basal de metano. Ahí está el ejemplo gráfico que he creado a la izquierda. Una vaca de baja producción de unos 3.000 litros de leche, que desafortunadamente sigue siendo la norma general en la cabaña a nivel mundial, produce solamente un tercio más de metano. Pero una vaca de producción profesional de Europa o Norteamérica produce 3 veces más leche y solo el doble de metano que una vaca seca. Y si echamos cuentas, la vaca de la derecha produce lo que 3 de en medio, como la de en medio, y quiere decir que si reemplazamos las vacas de baja producción por vacas de alta producción, reducimos el metano por litro producido a la mitad. Y es una oportunidad gigantesca de la que no siempre hablamos. Hablamos siempre de cómo reducir el metano de la digestión. Pero en realidad, como indicaba el anterior ponente, la productividad es el mayor factor de mitigación de impacto. Y el milagro que os contaba entre los años 60 y la actualidad se puede replicar en los próximos años y ocurrirá mucho más deprisa porque la transición tecnológica de todos estos países ya está ocurriendo y no está motivada por motivos ambientales, sino por motivos económicos y de cambio sociocultural. También tenemos aditivos que hablan de reducción de metano. Yo lo veo como algo complementario al esfuerzo de transformación del sistema productivo mundial. Hay sistemas productivos como, por ejemplo, el sistema extensivo de vacuno de carne en los trópicos, en concreto en Brasil. Simplemente la pequeña suplementación de estos animales con un poco de urea, con cantidades muy bajas de urea, puede reducir el tiempo a sacrificio de 3 años a 2 años. Ya sé que estos números no corresponden con la realidad a la que estáis acostumbrados, pero hay 200 millones de animales en Brasil que se están transformando constantemente. Y si miramos los datos, podemos ver que también desde los años 80, años 90, la superficie de pasto, si es un sistema productivo a pasto al 90%, la superficie de pasto de Brasil sigue bajando cuando la producción se duplica cada par de décadas. Con lo cual estamos utilizando el mismo recurso para producir mucho más alimento y con el mismo o menor impacto ambiental. El caso del vacuno de leche intensivo, que es al que estamos acostumbrados, tiene problemas diferentes y no son la productividad, una vez que estamos en España, en Europa, y es la estructura de paridades de nuestras granjas. Como veis aquí, este es un gráfico representando toda la cabaña ganadera de Estados Unidos. Vemos que entre la primera y segunda lactación nos juntamos con el 60% de los animales. Esto implica que el 45-50% de los animales en cualquier granja intensiva de leche son animales no productivos, sean animales de reemplazo o vacas secas. Afortunadamente, nuestras vacas modernas y profesionales solamente dedican el 40% del alimento a mantenimiento y el resto lo transforman. Son animales extremadamente eficientes. Pero toda esa eficiencia se pierde por la dilución en el sistema de la granja. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo en mejorar la eficiencia del animal, pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo en mejorar la eficiencia de la ganadería, de la granja.
Y al final, cuando echamos cuentas, nos damos cuenta que en alimentación en recursos, el 55% de los recursos de una ganadería moderna y profesional y eficiente son costes fijos de reemplazo o de mantenimiento, mientras solamente el 45% se dedica a la producción de leche. Y esto no es una realidad que no podamos cambiar. Hice este gráfico hace poco para explicar esta situación. Las granjas en nuestro contexto geográfico han ido mejorando la productividad desde 8.000 litros, muchas están en 10.000, el siguiente objetivo es llegar a 12.000. Lo que quiero mostrar aquí es la eficiencia a nivel granja en el eje de la Y y el nivel de producción en el eje de las X. Si estamos en una producción de 10.000 litros con un reemplazo del 35-30%, que son muy comunes en el sistema productivo, lo que quiero mostrar aquí es que se obtiene la misma mejora de eficiencia cuando bajamos la tasa de reemplazo al 20%, como cuando aumentamos la productividad a 12.000 litros. Por supuesto, si conseguimos hacer las dos cosas a la vez, la mejora es espectacular. Pero también quiero mostrar que los que estaban en 8.000 litros con una tasa del 20% y han subido a 10.000, si han perdido la longevidad de esas explotaciones, han perdido todo lo ganado, ganando la productividad, pero perdiendo la eficiencia a nivel granja. Y es posible conseguir esas productividades altas con alta longevidad. Tengo este ejemplo, esta diapositiva que se ha robado a nuestros compañeros de CRV, los de la empresa genética, con un ejemplo de una vaca que con 18 años había dado 200.000 litros de leche con buenos sólidos. Y lo interesante de este ejemplo es que no es una vaca excepcional, es un ganadero excepcional, porque este ganadero en Holanda tenía otras 63 vacas que superaban los 10.000 litros de leche en su vida productiva. Entonces, a través de mejora de prácticas, todavía no estamos donde deberíamos estar. Tenemos unas ganaderías de las que tenemos que estar orgullosos, pero esto no ha acabado y el objetivo es aumentar la longevidad, manteniendo la productividad o incluso incrementándola. Y esto es posible con estos ejemplos. Cuando tenemos una vaca o una ganadería de este tipo, cambiamos lo que os contaba antes y en esta ganadería tengo calculado que solo el 40% de los recursos van a costes fijos y el resto se transforma en leche de una manera eficiente. Porque constantemente hablamos de que los rumiantes son poco eficientes. Tengo esta gráfica de una referencia comparando los pollos, la porcinocultura y el vacuno de carne. Y, por supuesto, expresado como materia seca transformada en peso vivo o transformación de proteína parecen ineficientes. Pero si reflexionamos en esto, los rumiantes se habrían extinguido antes de que los pudiéramos domesticar. Los rumiantes son animales que son muy flexibles en la base de recurso que pueden utilizar para sobrevivir y por eso tienen tanto éxito en la naturaleza, ya que el 40% de la superficie global, antes de que los humanos tomaran control del planeta, han sido praderas en una relación simbiótica entre las hierbas y los pastos y los rumiantes. Cuando lo miramos desde ese ángulo y vemos que los rumiantes son capaces de utilizar recursos que otros animales no pueden utilizar y expresamos esto como energía y proteína comestible, desde la definición de comestible humana, nos damos cuenta no solamente que cuando alimentamos vacuno a pasto, esto es exagerado, por supuesto porque el pasto no es consumible por los humanos, pero lo más interesante de esta gráfica es ver que la avicultura y la porcinocultura no tienen grandes diferencias en cuanto a la transformación de recursos existentes comestibles, tanto el almidón como la proteína, en comida para humanos. Porque el mayor recurso mundial no utilizado es el 60% de la producción agrícola mundial, siendo los residuos de producción agrícola vegetal. Solamente el 40% de lo que producen nuestros compañeros que trabajan en la agricultura vegetal son productos utilizables en alimentación humana y esto abre una base potencial de alimentación rumiantes muy grandes. Entonces, una vez que resolvemos o debatimos bien el problema del metano, vemos que los rumiantes no solamente están justificados históricamente y culturalmente, sino que además ofrecen una oportunidad muy buena para una circularidad del sistema productivo de alimentación a nivel mundial. Cuando comparamos la eficiencia proteica de la vaca y el pollo,
normalmente pensamos en los datos zootécnicos de los que trabajamos científicamente en la conversión de alimento en peso vivo o en leche. Pero cuando miramos esto desde el ángulo de la producción de proteína comestible, vemos que una vaca de leche con una producción bastante normal, independientemente de si esta proteína es real o comestible o es nitrógeno no proteico, cuando vemos que la proteína total que consume y cuánta proteína comestible para un humano produce, y comparamos esto con un pollo, nos damos cuenta que el pollo retiene mucha proteína, pero realmente tiene también limitaciones de que gran parte del animal no es comestible. Y llegamos a eficiencias que no quiero decir que son mejores o peores, pero que están en la misma liga. Un pollo bien alimentado y muy eficiente puede ser muy eficiente, pero una vaca muy bien alimentada y muy eficiente también puede mantener el mismo nivel de eficiencia. Entrando en el carbono, que cuando resumimos a unas pocas diapositivas para un debate como este, toca hablar del carbono y del impacto ambiental del carbono. A mí me gustaría, en vez de hablar de emisiones, porque hay mucha gente trabajando en esto, gubernamental y no gubernamental, a mí me gustaría ver el equilibrio. Por eso esta diapositiva es mirar el equilibrio para una perspectiva equilibrada. El ciclo de carbono es un ciclo natural, con muchos compartimentos donde hay carbono en el planeta y muchos intercambios en el planeta. Si vemos esta gráfica de la derecha, vemos que hay mucho carbono en el suelo, mucho más que en las plantas vivas, y también en los océanos. Hay muy poca gente viendo la interacción del carbono retenido en los océanos en las diferentes fases con la atmósfera, pero hay datos y, por supuesto, conocemos cuáles son las emisiones humanas. Pero lo más interesante de esto es que hay emisiones humanas que no son naturales, o por lo menos las podemos llamar antropogénicas, pero ya el ecosistema mundial está reaccionando en relación a ellas. La fotosíntesis, la retención de carbono de las plantas ha aumentado, no proporcionalmente, pero ha aumentado, y la retención de carbono en el océano también. Estamos hablando de compensar una falta de equilibrio mucho menor a todos los balances o los compartimentos de carbono. En realidad, el problema es mucho menor y no quiero minimizarlo, pero debería ser más fácil de mitigar de lo que parece, porque simplemente cambiar un poco la retención de carbono en el suelo o en el océano podría revertir este proceso. Pero lo que está ocurriendo es que nuestra economía sigue emitiendo más y más carbono, sobre todo con nuestra demanda energética, no necesariamente agrícola, porque como hemos hablado antes, realmente no estamos incrementando históricamente las emisiones para la producción de nuestra comida, aunque la población sigue aumentando. Y en el futuro esto no va a ocurrir tampoco. Es parte de mi mensaje fundamental. Si miramos el metano desde la misma manera... Discúlpame, Javier. Sí, Javier, discúlpame, si podemos ir acabando o podemos ir me quedan un finalizando, par de mucho mejor, diapositivas. Javier. Muchas gracias. Perdona. De acuerdo, perfecto, gracias. El metano también tiene emisiones, pero también tiene retención o destrucción, oxidación en diferentes frentes. Sin entrar en detalle, podemos ver aquí que las antropogénicas pueden ser agrícolas o industriales o energéticas, pero quiero enfatizar que de 500 de producción mundial y de casi 500 de destrucción mundial, estamos hablando que la de los rumiantes viene a ser 90. Solamente hay una diferencia entre producción y destrucción de unos 10 teragramos, perdón, y los rumiantes generan 90. Si consiguiéramos reducir en un 10% las emisiones de metano de rumiantes, podríamos revertir y conseguir un equilibrio otra vez. No solamente con rumiantes, con cualquiera de los efectos de producción. Pero si tomamos responsabilidad total sobre el problema, no haría falta una reducción total del metano. Con una reducción del 10% sería suficiente para recuperar el equilibrio. Un último punto, antes de acabar, es el tema que llegaron a descubrir o por primera vez enfatizar en una de las últimas reuniones de cambio climático, que es el carbono del suelo. El carbono del suelo es infinitamente superior al de las plantas vivas o al atmosférico. Y el problema que tenemos es que sabemos cuánto hay, lo podemos cuantificar, pero lo que no podemos cuantificar es cómo está fluctuando, reteniendo o soltando carbono en la atmósfera. Esto es una gran oportunidad, como hablaba nuestro compañero Don, cuando intentamos defender el uso de la ganadería extensiva para mantener los ecosistemas y la calidad del suelo, pero también es un problema
porque no sabemos dónde estos rumiantes están contribuyendo a la desertización o a la salida de carbono del suelo. Pongo este ejemplo, es una de mis últimas diapositivas, viendo cómo estudios de pastoreo pueden desde incrementar el carbono en el suelo de una manera muy alta, de hasta el 10% anual, pero también pueden destruir o sacar carbono del suelo. Entonces, el manejo del pastoreo, en mi opinión, es la gran oportunidad para revertir el cambio climático asociado a los rumiantes, pero incluso a nivel total antropogénico. Tenemos que prestar atención a las prácticas agrícolas y ganaderas a nivel mundial para ver cómo estamos interaccionando con los suelos y luego, por supuesto, también mirar el metano. Pero estamos mirando el metano y no llegamos a ver el efecto que estamos teniendo en los suelos y eso es lo que tenemos que poner más énfasis a partir de ahora. Entonces, ya mis conclusiones. Los rumiantes revalorizan recursos alimenticios que no serían usados de otra manera. Hay que mirar la huella de carbono desde una perspectiva nutricional, cómo aporta a la humanidad los rumiantes y la producción animal en general, pero también ecológica, y cómo contribuyen a la conservación del medio ambiente. Los animales en pastoreo no los hemos mirado con suficiente detalle, pero eso se está incrementando ahora mucho. Es la gran oportunidad para interaccionar con el ciclo del carbono. Y la huella del carbono, según la entendemos, según la calculamos los organismos gubernamentales, se va a reducir. Y se va a reducir porque hay un incentivo tecnológico, económico y social que lleva a este proceso. El auténtico problema es a qué ritmo está ocurriendo esto y si tenemos ya un problema demasiado grave con respecto a la estabilidad del ecosistema mundial. Pero a largo plazo, por lo menos la producción de alimento mantendrá o reducirá incluso más su impacto del carbono. Ahí quiero poner una perspectiva optimista. Y el peligro del desequilibrio a corto plazo no hay que dejarlo a un lado. Por mucho que seamos optimistas, a corto plazo podemos tener un problema muy grave y no hay que negar el impacto climático de la actividad humana, sino actuar donde está la oportunidad y donde está el peligro. Y perdona, Víctor, si me he excedido en el tiempo. Muchas gracias, Javier.